Buen día. Hola, mi nombre es Manuel Dorantes Suárez. Reciban un caluroso saludo desde el búnker de la imparcial opinión. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos de la filosofía. Es un tema muy importante para la humanidad, ha sido y lo es. Sí. Ustedes me preguntan, ¿por qué filosofía? ¿Por qué Manuel Dorantes se interesó en la filosofía cuando hace mucho tiempo pues no tenía nociones de esta, ¿no? Bien, ¿por qué filosofía? Bueno, porque la filosofía nos permite ejercitar nuestra mente, nuestro cerebro, nos permite afinar nuestra curiosidad por conocer las cosas. La filosofía nos permite divagar, ¿sí?, transitar por nuestros pensamientos en la búsqueda de explicaciones, ¿sí?, en la búsqueda de saber realmente cómo son las cosas mediante el planteamiento de preguntas, de suposiciones enfocadas a obtener un mayor nivel de conocimiento de las cosas. Por eso se trata en la filosofía de buscar explicaciones a lo desconocido. Bueno, explicaciones a lo desconocido, las cosas, ¿no? Realmente para el filósofo, para la filosofía, y esto así fue desde los inicios del pensamiento filosófico de los primeros filósofos, filosofar no implica buscarle una utilidad al conocimiento, ¿verdad?, a lo que tratas de buscar la explicación. Simple y sencillamente puedes filosofar para intentar conocer las cosas, por conocer, sin necesidad de que digas, pues es que las voy a utilizar para algo. Simplemente quiero conocer la realidad del objeto que estoy estudiando, cómo es. Decir que lo conozco, debo precisar por qué lo conozco. Para eso es el ejercicio filosófico. Y en un principio los filósofos de la antigua Grecia así se lo plantearon. Es decir, sus pretensiones eran conocer, tener un mayor conocimiento de las cosas, muy superior a lo que tenían la mayoría, porque eso significaba ventajas en ese entonces. Sigue siendo ahora una ventaja el conocimiento, ¿no? Y entonces la filosofía permitía eso. A lo mejor con errores, a lo mejor no preciso, pero era un intento de tener una visión más amplia de algo. Es decir, de acercarse más a la verdad, a la realidad de la esencia de un objeto,
de la esencia del pensamiento, de la esencia de todos los fenómenos que se suscitan en la naturaleza y en la sociedad. ¿Sí? Por eso a esta práctica los griegos le llamaron filosofía, amor a la filosofía. Filos, amor, sofía, es amor al conocimiento. Sofía es conocimiento, desde el punto de vista del lenguaje griego. Entonces ellos se conservan amantes de la filosofía, es decir, amantes de la sabiduría, amantes del conocer, del querer conocer. A lo mejor no llegaban a conocimientos precisos, ¿no? O sus conocimientos eran equivocados, sus investigaciones, pero ya estaban en un principio prácticamente creando un método cuando iniciaron ellos a filosofar para inventar la ciencia, ¿no? Porque la filosofía se basa en eso, en observar un fenómeno y hacerse preguntas acerca de ese fenómeno, las manifestaciones de ese fenómeno, por qué son así, ¿sí? Hacerse preguntas, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Buscar explicaciones de tal manera que yo pueda tener un conocimiento mayor, decir que realmente conozco ese fenómeno, conozco realmente una planta. En aquella época, bueno, había muchas plantas, vegetales, ¿no? Estamos hablando, o también, igual que ahora, ¿no? El reino animal. Pero hablando de plantas, de vegetales, veo una planta en el campo, crece, hay una apariencia externa, que es el primer impacto que tengo en mi mente, en mi cerebro, en la vista. Y quizás socialmente le ponemos un nombre a esa planta, pero realmente conocemos esa planta con esos elementos nada más. Realmente la conocemos perfectamente, sabemos cómo es, cuál es su esencia y cuál es la diferencia en relación a otras plantas. Es decir, realmente tenemos ese conocimiento al verla así. Obvio que no, pero si el filósofo se pregunta, bueno, si hace una serie de preguntas, sus hojas, ¿por qué son así? Las flores, ¿por qué son así? ¿Por qué crece hasta tal altura? ¿Se parece a otra planta? ¿Hay relación a otra planta? ¿Qué tiene por dentro? ¿Cómo es su raíz? Entonces, cuando ya te haces su planteamiento y empiezas a buscar la evidencia, porque partes de las preguntas para buscar explicaciones y luego inicias el proceso de investigación, ¿no? Pues la abro, analizo sus flores, miro sus hojas, las comparo con otras, con otro tipo de plantas parecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Abro sus tallos, veo lo que hay por dentro. Y esa persona que hizo eso, pues ya cuando vea esa planta, ya él tendrá otra visión muy superior sobre esa planta. Habrá otra dimensión de conocimiento, realmente dirá que sí la conoce, porque la conoce en detalle, no solamente la apariencia desde lejos, ¿sí? Es decir, ya tiene una visión más completa, porque ya la conoce por dentro, conoce su raíz, conoce su tipo de flores, diferencia con otras plantas. Ya no se podrá confundir con otra planta de que eso no es, pues se parecen las flores, ¿sí? Pero hay detalles que ya conoce. Entonces, para él, la visión de esa planta en relación a alguien que la conoce nada más por la vista y no la ha estudiado, pues tiene conocimientos distintos. Uno muy superficial, pero en este caso, digamos, el filósofo lo tendrá
más preciso ese conocimiento de la planta. Entonces en la mente se forma otra imagen más completa de ese fenómeno, de ese individuo, de ese objeto que se estudió. Por lo tanto ya se tiene un mayor conocimiento, ¿no?, sobre las cosas. Hay un acercamiento a la verdad más preciso, más acercamiento, por eso decimos acercamiento. Quizás no lo tengas todo, pero ya hay un acercamiento a una verdad, tienes un porcentaje más alto de veracidad, tu punto de vista acerca de una planta, como filósofo, que cualquier persona común que solo ve la planta. Estamos hablando aquí refiriéndonos al periodo antiguo, como empezaron a filosofar, ¿no?, los amantes de la filosofía, los filósofos. Entonces para ellos, después de haber estudiado yo todo eso, digo, la historia de la filosofía, de haber tenido contacto, gracias a la universidad, gracias a gente muy preparada que impartió conferencias acerca del tema filosófico, pues llegamos a la conclusión de que pues ha sido muy útil el proceso filosófico, ¿no?, y que fueron muy revolucionarios los filósofos, aquellos que se dijeron filósofos en la antigüedad, amantes de la filosofía. Sí, esas generaciones griegas, ¿no?, que plantearon diversos dilemas, que discutieron, polemizaron entre ellos, crearon corrientes filosóficas, ¿sí?, porque no se atenían nada más a lo que me dijo el otro, a las cuestiones de fe, sino que ellos decían, bueno, se planteaban las dudas, y las dudas, si hay dudas, se tienen que buscar explicaciones a esas dudas, ¿verdad? No se pueden aceptar suposiciones nada más porque alguien las dice, porque tienen la autoridad, o porque alguien le dio la autoridad para decir las cosas, ¿no?, y decir, bueno, pues él lo dice. Los filósofos se rebelaron contra eso, y los filósofos partieron de cuestionar todo lo existente. Y cuestionar todo lo existente significaba cuestionar hasta quien lo decía, ¿no?, cuestionar a las mismas personas que afirmaban cosas sin haberlas demostrado plenamente, ni tener un marco teórico suficiente como para decir, bueno, te puedo creer o no te puedo creer. Entonces ellos siempre había la duda, les hacían un planteamiento y obviamente ellos partían, bueno, tú dirás eso, cuestionamiento, pero yo puedo dudar y yo puedo buscar una explicación, ¿sí? A lo mejor el planteamiento era muy lógico, pero no estaba demostrado, y ya en los filósofos quedaba la duda, y entonces cada quien, el planteamiento era empezarse a hacer preguntas para tratar de buscar cuál era la verdad acerca de eso, ¿no? Es decir, buscar las evidencias que probaran la veracidad o la falsedad de lo que alguien afirmaba. Y así debatían, ¿no? A lo mejor no lograban demostrar la veracidad o falsedad de algo, pero ya avanzaban, ¿no? Y podían reconocer, bueno, no estoy de acuerdo contigo, aunque no te puedo demostrar lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero el punto máximo obviamente era la demostración, cuando se llegaba a la verdadera demostración de los planteamientos y las suposiciones de otros, ¿no? Entonces esto le permitía un alto nivel, un poderío, un mayor control de las cosas, del pensamiento a los filósofos, ¿no?, en relación a las demás personas sumidas en la ignorancia. Que el resto de las personas se tenía que conformar con aceptar pues lo que otro afirmara, porque pues si no tengo medios, ni soy filósofo, ni la herramienta, ni tengo la manera de buscar explicaciones, o simplemente
pues no me gusta, no intento buscar explicaciones, ¿verdad? Me cansa pensar y por lo tanto pues es más fácil aceptar lo que otros digan, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si alguien lo afirma, pues sí, entonces yo digo que así es, entonces se ve una cuestión ya de fe, de creer nada más. Entonces la cosa más fácil, aceptar lo que se diga por otro, aunque no esté sustentado, aunque no esté comprobado, pero decir, bueno, ya lo ha repetido muchas veces, supongo que es verdad. Y entonces así se forman los diferentes campos, ¿no? del pensamiento. Los que aceptan llanamente las opiniones de otros por creencias, por cuestiones de autoritarismo de otros, y son manejados por los que sí tienen un conocimiento mayor de las cosas, ¿no? Los otros simplemente se dedican a aceptar opiniones, afirmaciones per se de otros. En cambio el filósofo no, el filósofo se revela. Por eso eran amantes de la filosofía, porque querían saber. ¿Para qué te sirve ese conocimiento? Les decían algunos, no, pues me vale, yo simplemente quiero tener mayor conocimiento de las cosas, ¿no? Que ahorita en estos tiempos igual se puede seguir aplicando la misma razón para filosofar. Hay muchas cosas aún no explicadas a nivel universal. La física cuántica está buscando explicaciones a la conformación de la materia oscura, energía oscura, el universo, hacia dónde va, cuál será su fin, cómo se formó, los tipos de materia que estamos viendo que cada vez el átomo pues ya no era tan indivisible, ¿no? Cada vez vemos que el átomo está formado por más y más partículas divisibles y no solamente existen las partículas atómicas, subatómicas, etcétera, etcétera, una infinidad de partículas en la naturaleza de la materia en el universo, ¿no? El comportamiento humano requiere explicaciones, ¿sí? Entonces, conocer por conocer, pero ya con ese planteamiento de conocer por conocer, pues ya tienes una ventaja sobre otro que no conoce ni lo más mínimo, o conoce demasiado poco, o conoce muy superficialmente las cosas, ¿no? Entonces, filosofar significa, como ya decimos eso, hacerse preguntas y buscar explicaciones, buscar las evidencias para obtener un conocimiento mayor y una explicación de las cosas, qué es lo que se pretende, por qué esto, por qué aquello. ¿Sí? Principalmente esa es la función de la filosofía, y es por eso que los filósofos antiguos comenzaron a filosofar. ¿Sí? Y vemos ahora, a través del tiempo, a través de la historia, cómo todo eso crió la ciencia por un lado y la religión por otro, ¿verdad? Pero además crió, determinó muchas mejoras en el conocimiento, mucho progreso, aceleró el progreso en la cuestión del conocimiento, ¿verdad? Demasiados planteamientos que hicieron, imperfectos, quizás algunos, ¿sí? Fueron la base para todo el conocimiento actual que existe, que es verdadero y que es correcto y que se puede aplicar, y tenemos clara evidencia de cómo se ha aplicado ese conocimiento, ¿verdad? Productos tecnológicos, internet, computadoras, teléfonos celulares, transmisión a distancia de imágenes, viajes al espacio, automóviles, maquinaria, inteligencia artificial. Es decir, todo eso parte desde la antigüedad, desde el pensamiento. Todas esas ideas se fueron materializando poco a poco,
unas se convirtieron en científicas y otras siguieron otro camino. Pero fue la aportación de la filosofía, de los filósofos. Ese conocimiento, esa investigación, esas preguntas, buscar la explicación durante generaciones, de debatir con el otro, pues fue creando conocimiento más palpable, conocimiento más preciso, hasta llegar a la formación de lo que es la ciencia, y la ciencia seguir utilizando la filosofía y utilizar los conocimientos descubiertos y precisados para mejorar los niveles de vida de la humanidad, o simplemente pues inventar cosas, ¿no?, que no existían. Entonces, por eso la filosofía no es lo mismo que la ciencia, pero es la base de la ciencia. De ahí parte la ciencia. Un científico también es un filósofo. Se parte con preguntas y después pues hay que demostrar, aplicar la ciencia, ¿no? Hay que probar o desechar lo que se plantea. ¿Sí? Pero ese proceso ya nos genera un mayor conocimiento de las cosas. Ya podemos decir, yo conozco muy bien esas cosas. Cuando un biólogo ve un árbol o ve un animal, no es la misma concepto, la misma visión que tiene como cuando lo ve uno cuando tiene poco conocimiento, ¿no? Como un campesino o alguien que no ha estudiado. Porque el biólogo pues ya le ve las células, le ve los átomos, el físico. Ve un árbol, inmediatamente género, especie, pues el biólogo no, qué especie es, el tipo de hoja es así, así, un conocimiento más preciso de eso, ¿sí? Es un ser vivo, células, toma agua, etcétera, 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 tanto, inmediatamente en la mente, en mi mente, hay una visión más amplia de ese objeto, como el que hace la computadora, el software que tiene, ¿no? Todos esos que conocen muy bien los procesos de creación de la computadora del software, yo la veo por fuera, pues aplico un botón, funciona, ¿no? Y pero no tengo una visión completa, más que la de afuera, que el teclado y es roja, es bonita, la cámara y pícala aquí. En cambio, los ingenieros, especialistas en esta rama, los técnicos en software, pues saben el diseño, ven inmediatamente ven todo el esqueleto, ¿no?, que tiene, no solo por fuera, saben que adentro hay esto y esto, de acuerdo al modelo, qué tipo de procesador trae, y cuando le hablan de un procesador i7, inmediatamente están sabiendo las características del procesador, entonces tienen una visión más completa del aparato, ¿no? Ven una computadora y dicen, bueno, esta computadora da cierto rendimiento con simple verla, porque saben los componentes que tiene adentro. Un inexperto que la compra, pues no. Alguien pues si cómprate, esa es buena, pues sí es buena, sí, la compro. Un experto pues, no se va a comprar, es buena comprar, la va a ver, él va a decir, sí, correcto, si no va a decir, no me sirve, porque rinde hasta aquí nada más, porque tiene hasta ciertas características que no rinden lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Y no tiene los componentes que yo quiero. Entonces, se tiene una visión en cuanto a software, qué software trae, todo eso y cómo funciona, además cómo funciona cada cosa, ¿no? De tal manera que no solo tienen esa visión y la pueden, tienen un conocimiento mayor, pueden por lo mismo hacer reparaciones, ¿no? Construir una nueva, cosa que la gente común no lo puede realizar, porque pues, ¿cómo reparo tengo que ir con un especialista si se me descompuso mi celular? No sé ni cómo se abre, ni el primer tornillo que tengo que quitar, ¿cuál será? Entonces se tiene un conocimiento muy parcial, muy superficial de las cosas. En cambio, el especialista, el que ha estudiado y ha estudiado bien también, porque tiene que estudiar bien, tiene que tener un conocimiento profundo, no simplemente algo
Sí, estudié, pero nada concreto, firme, ¿no? Nada firme, todo superficial igual, entonces pues igual que anda en la calle, que no ha hecho nada, ¿no? Entonces, que no he estudiado, digo, y pues no resuelvo el problema, ¿no? En cambio, quien ha estudiado, precisado, conoce muy bien el detalle, lo resuelve. O te dice cómo resolverlo, te dice, bueno, mira, debes llevarlo a hacer porque tiene este problema y yo no tengo la herramienta, pero fulano te lo puede resolver perfectamente. Entonces eso nos ha permitido la filosofía, por eso es la filosofía. Partimos de la nada, con simples preguntas, y vamos creando posibles explicaciones. Y después de posibles explicaciones vamos creando herramientas para demostrar esas posibles explicaciones, ¿no? Para probar esas posibles explicaciones, para experimentar esas posibles explicaciones. Es decir, desarrollamos método. La filosofía desarrolló el método científico. Entonces los filósofos, muy importante, por eso la filosofía es interesante, ¿no? Yo por eso, en este aspecto, la filosofía no solamente como vemos aquí es sentarse a pensar, a veces nomás está puro ahí pensando sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo el filósofo que tenía tiempo para esto, obviamente no cualquiera tenía el tiempo, esa era la otra, pues sí dedicaba tiempo porque pues razonar, pensar y seguir pensando y buscar soluciones, bueno, necesitaba de cierto tiempo, ¿no? Pero se inició prácticamente con el proceso de observación natural de los objetos y la racionalización en la mente, ¿no? No había grandes herramientas en ese entonces. Pensar, razonar, el cerebro trabaja, se ejercita, se hace más profesional el cerebro, ¿sí? En su trabajo de análisis de las cosas, de hacerse las preguntas, de buscar las preguntas correctas y precisas y de buscar las explicaciones más probables y más precisas, ¿no? ¿Sí? Así de esa manera, ¿no? ¿Sí? Diversos filósofos, ¿no? Tales de Mileto. Por ejemplo, así la teoría atómica nace, ¿no? En aquel entonces de la pregunta de estos filósofos, ¿no? Y hasta dónde llevamos hoy la cuestión del átomo. Ya no es una materia totalmente indivisible. Está formado por diferentes subpartículas y la investigación continúa, pero se inició planteándose en un principio por los filósofos, ¿no? ¿Sí? Epicuro, bueno, diversos, Demócrito de Abdera, que fue el que planteó la idea y que discutía y que entraba en conflicto, en contradicción con sus colegas por su planteamiento de la materia, ¿no? De una partícula final que explicaba todo y que unía todo y que formaba todo lo que existe, que esa partícula era como un ladrillo, ¿no? Que formaba una casa, el átomo. Obviamente su pensamiento lo llevó al razonamiento, el razonamiento lo llevó a la conclusión, mejor dicho, después de tanto pensar de que pues si existían todas las cosas de diferentes tamaños, diferentes tipos de materiales, diferentes formas, ¿sí? Y cuando tú partías la roca, la piedra, pues veías que se hacían añicos. De una roca grande podrías reducirla a polvo. Bueno, pues llegó a la conclusión todo lo que existe, probablemente, porque no lo podía demostrar más que de manera racional de su pensamiento, de manera lógica, pues debe estar constituido por una parte minúscula que forma todo, ¿no? Pero esa parte tiene que haber una parte que ya
no haya más manera de que se divida, porque si no, pues todo se pulverizará al mínimo, ¿no? Entonces él pensó, pues eso tiene que ser una partícula muy pequeña. Él dijo, tiene que ser una partícula indivisible. Entonces dijo, tiene que ser un átomo. En su lenguaje griego, ¿no? Átomo, lo indivisible. Algo indivisible, una partícula indivisible. Fue el planteamiento de Demócrito de Abdera, ¿verdad? Sí. Gracias al razonamiento del cerebro, del planteamiento de las preguntas. Y obviamente algunos escribieron todo su pensamiento, y lo que se ha logrado conservar pues se conoce, y lo que no pues no se conoce, pero algunos lograron escribir, otros simplemente lo difundieron mediante la plática, mediante el diálogo, mediante la discusión con otros. Y se tiene conocimiento de eso gracias a que otros escribieron acerca de su contrincante, ¿no? Con quien discutieron o con quien debatieron, ¿verdad? Y le dan los créditos y le dan la mención, ¿sí? Entonces, por eso es importante la filosofía. Como decíamos, la filosofía al fin de cuentas nos genera la ciencia, el conocimiento científico, los métodos de la ciencia, ¿sí? Llegamos a un momento en que el conocimiento se vuelve tan trascendental, tan importante, y propicia una mayor velocidad en el desarrollo y en el progreso humano. Gracias a la cuestión histórica, ¿no? De los pensamientos antiguos, de las generaciones que se sucedieron desde el primer filósofo, desde el primer amante de la filosofía, ¿sí? Hasta los actuales, ¿no? Y hasta que nace, desde el momento que nace la ciencia también ya ligada, partiendo de la filosofía y ligada a la filosofía, ¿sí? Entonces ahí por qué la importancia de el pensamiento filosófico. ¿Por qué filosofía? Mi planteamiento es por esas razones. Nos permite más libertad, ser libre en nuestro pensamiento. ¿Sí? Nos permite no ser manipulados, no ser engañados, que es una de las cosas que los antiguos filósofos buscaban, ¿no? De que cuando alguien, en aquel tiempo que el conocimiento era muy parco, muy raquítico, pues cualquiera podría hablar de cualquier cosa, y pues quién podría demostrar lo contrario, ¿verdad? Pues no había la manera, más que suposiciones, principalmente, ¿no? De lo poco que había. Y poco a poco se fue desarrollando ya las pruebas de lo que se decía. Pero bueno, entonces los filósofos, bueno, pues no querían pasar esa situación de que alguien me cuenta algo y lo tengo que creer porque me lo dicen, ¿no? O porque es el señor fulano. Y él afirma contundentemente que esa es la situación de algo, que eso explica algo. Entonces el filósofo dice, no, yo no sé si sea verdad, yo dudo y yo no me voy a guiar por eso. Yo voy a dudar y yo voy a buscar la explicación. Tú puedes decir lo que quieras, si no te lo puedo demostrar, o no te puedo contradecir, yo buscaré una explicación si es que me interesa tu punto de vista. E igualmente, yo conocer por conocer, para cuando yo hable de tal o cual situación, pues tenga bases sustentables de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y por eso formaron escuelas de esos filósofos también, porque después de buscar explicación, de tener conclusiones, pues trataban de transmitir eso a otras personas de la época, ¿no? Y formaron sus escuelas. Es decir, donde ellos exponían, bueno, yo he estado haciendo esto, me he preguntado esto, he llegado a esta conclusión, ¿ustedes qué opinan? Hagamos una escuela, y en la escuela se discutía y se avanzaba, ¿no? Y yo ya logré
descifrar esta situación. ¿Sí? Y hacía su escuela de filósofo, ¿no? Y exponía su conocimiento ya obtenido, ¿no? Pero ya con una claridad de que pues tenía una verdad completa o incompleta, pero tenía algo más preciso en sus manos, ¿sí? Que podía ser transmitido, y por lo tanto sobre ese tema nadie lo podría manipular ni engañar, que otro viniera y le negara lo que estaba planteando, ¿no? Así nada más. Entonces él pedía demostración. Yo tengo mi conocimiento, es firme, no puedo retractarme, demuéstrame entonces que estoy en lo contrario, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces pues así más o menos quiero plantear, según mi punto de vista, la cuestión de la filosofía, que igual para mí es muy importante, y recomiendo leer sobre filosofía, porque se empieza leyendo, conociendo la historia, ¿verdad? Como yo decía, no basta con lo que aceptar lo que cualquiera diga. Hay que buscar, hay que comprobar, hay que verificar las cosas. Entonces hay que leer. Por ejemplo, yo le digo que la filosofía ha sido muy importante, muchos no tienen conocimiento de esto y pues tienen otra idea distinta, ¿no? Porque han leído cosas distintas, le han transmitido cosas distintas y no han ido a la fuente, ¿no? A leer a los filósofos antiguos o a la historia de la filosofía. Y quizás se basen en su conocimiento de la filosofía sea por oídas, porque escuchan a otros, que unos opinan a favor y otros opinan en contra. Y probablemente, pues, a lo mejor el que opinó en contra de la filosofía, pues afirmó las cosas muy contundente y habló muy bonito y dicen, pues, yo le creo a ese, ¿no? Pero así nada más. Hay que ir a la fuente y ver cómo ha sido este proceso filosófico, de creación filosófica, ¿sí? De estos amantes de la filosofía que se decían los filósofos, que igual existen hoy, pero hay que ver el proceso histórico para entenderla mejor. Y podemos entender cómo, por qué la ciencia es hija de la filosofía. ¿Sí? Sin los filósofos quizás no tuviésemos la ciencia. El conocimiento es una cosa de la ciencia, y la ciencia produce conocimiento, ¿no? El conocimiento científico, ni los métodos. Y como ven, la prueba contundente de que la ciencia es efectiva es todo lo que ya mencionaba anteriormente, todos los beneficios que ya tenemos a estos días, en estos tiempos, a nivel social. Sobre todo se mira, por el que no quiera creer patentemente, se mira en la cuestión de la tecnología, ¿no? Cómo ha avanzado la tecnología. Transmisión desde las primeras imágenes de radio, ¿no? Teléfono, por cable, ahora ya no, hay celulares, es decir, ¿por qué? Porque la ciencia, derivada de la filosofía, adquiere conocimientos precisos, ¿no? Y que luego aplica esos conocimientos y las cosas van a funcionar porque el conocimiento es preciso y dice que así debe de ser y no hay de otra, ¿sí? Todos los celulares funcionan de la misma manera, no puede haber otra manera de que funcionen, ¿no? Y todos necesitan la energía, sin energía no lo pueden hacer, ¿sí? No es que a mí se me ocurra que sin energía, no. Y eso fue primero la ciencia, aprendió a manejar, a controlar la energía, ¿no? Primero la electricidad, después de almacenar la energía de diferentes maneras, creó los métodos, ¿no? De todo eso, hasta crear un celular, por ejemplo, que funciona tal y debe de llevar tal y tales componentes porque está el diseño derivado de la investigación, de los conocimientos precisos que se han obtenido a través del tiempo, ¿sí?
conocimientos que abarcan desde los materiales con que se hace el teléfono, materiales de transmisión, chips, etcétera, etcétera, procesadores de qué tipo de material debe ser para su máximo funcionamiento, el tipo de pila, toda la herramienta y todo el equipo para que se funcione. La ciencia lo ha logrado por los conocimientos precisos. Entonces no es fácil, por decirlo así, atarugar a alguien que sí realmente posee un conocimiento científico real de las cosas, ¿no? Es preciso, responsable, un conocimiento verdadero de las cosas, ¿no? Que realmente es científico, pues, que es un profesional y que ha aprendido bien lo que le ha tocado aprender, porque ya sabemos que hay gente que se dice que es esto y que aquello, pero pues tiene un conocimiento superficial de las cosas, ¿no? No las ha aprendido como debe de ser, no es un profesional, pero como la mayoría de las personas perdura la ignorancia, claro, distintos tipos, niveles de ignorancia, ¿no? Porque pues sabemos que no, el conocimiento no lo podemos, el máximo científico no conoce todo, es ignorante en algo, pero es superior a otros porque tiene, cuando menos en su ramo, debe de conocer muy bien, ¿sí?, las cosas de su ramo, a lo que se dedica, tener una precisión de esa parte, y ahí nadie lo va a poder engañar, ¿no? Porque conoce muy bien. Y así entonces algunos tendrán un conocimiento, una ignorancia menor en relación a otros, ¿no? Pero el problema es que la mayoría, el estándar de la mayoría de la gente, por los bajos niveles educativos, por el bajo acceso a la educación, ¿sí?, pues lo que predomina es los conocimientos normales, ¿no?, que se han tenido hace mucho tiempo, ¿no? Y superficiales todos, ¿no?, porque no han tenido la oportunidad de desarrollar, de precisar en base a la ciencia esos conocimientos y abrirse a más conocimiento, ¿verdad?, a precisar más conocimiento, a buscar más verdades. Lo poco, pues es lo que viven, por decirlo así, como si es conocimiento empírico, ¿no? Y lo que escuchan por aquí, lo que escuchan por allá, lo poquito que aprendieron, los que alcanzaron un nivel de escuela, al menos de prepa o secundaria, bueno, si aprendieron bien la prepa o la secundaria, pues tendrán algo importante, si no, seguirán casi en la misma, ¿no?, como la mayoría que termina la prepa, la secundaria. Digo, estaban los exámenes de los sexenios anteriores, exámenes que se aplicaban en las escuelas, ¿no?, la reprobación del 90%, que decir que los conocimientos eran muy superficiales, ¿no?, lo que les transmitían los maestros, y que sigue siendo el problema actual, ¿no? En México, por ejemplo, conocimiento, muchos maestros han comprado la plaza y lo que no les interesa difundir un conocimiento, todo es superficial. Entonces el producto, el alumno, pues sale superficialmente capacitado, o casi sale igual que como entró, ¿no?, con un montón de dudas y ya, sin precisar nada, y tendría que empezar de cero para poderse formar una visión científica del mundo, de las cosas, ¿no? Entonces ese es el problema. Ese es el problema fuerte, ¿no? ¿Sí? Es por eso que mucha gente le interesa que pues, las cosas sigan así, y es por eso que es muy fácil manipular a la mayoría, simplemente afirmando cosas, ¿no? Porque ahora la verdad se toma como un laxo que la repitas un montón de veces, y que la afirmes o la niegues, y si te dicen, oye, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. Oye, no, es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí es... Ah, bueno, usted dice, va. Sí, pues está bien, es cierto. Ya lo ha dicho muchas veces. O porque otro, oye, sí es cierto lo que dice. Ah, pues todos dicen que tiene la razón, pues está bien. Entonces,
se presta, ¿no? O sea, dentro del mismo sector de la ignorancia, hay personas que no necesitan tener grandes conocimientos, ni ser grandes para manipular a otros. Basta con, puesto que sabes que los otros no tienen la información ni cómo te va a rebatir, pues afirmar de manera contundente, y manera contundente es decir muy tranquilamente, pues mira, yo pienso esto, oye, esto, sí, así es. No, que así es, mira, es que yo sé que así es. Si no me quieres creer, no me creas, pero así es. Fíjate. Sí, tengo razón. Vamos bien. ¿Cuál es el problema? ¿De veras? Sí. Por ejemplo, ¿no? Si no hay una demostración de nada, se hablan cosas, se afirman cosas en general, pero el otro que desconoce eso, le dicen así, no, es que así sucedió, yo lo vi. ¿Tú lo viste? Sí. Bueno, pues entonces, pues sí. Entonces, el otro cree, no hay algo que diga, a ver, tú dirás lo que quieras, pero no hay lógica en tu planteamiento, yo no lo acepto por el momento, voy a esperar, voy a investigar, ¿verdad? Voy a precisar, voy a buscar la verdad, si la puedo obtener, si es que me interesa el tema, claro. Porque además tengo la herramienta para poder investigar, ¿no? Sé del método científico, sé de esto, sé de la fuente. Entonces, si desconozco ese detalle que me estás diciendo, y tú afirmas eso, pero yo me queda la duda por la cuestión racional, cuestión lógica, pues lo dejo en pendiente, veremos. No puedo decir, sí, tienes razón, sí, todo. Voy a buscar y precisar información si es que me interesa y conviene, ¿no? Y si no, pues dice, bueno, pues que diga lo que quiera, ¿no? Yo sé que así no es así. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta, tengo la evidencia. No basta negarlo por negarlo. ¿Sí? No es negarlo, no, sí, dirás lo que tú quieras, no. Dirás lo que tú quieras porque yo sé que no es así y porque tengo el conocimiento preciso, verídico, real, ¿sí? De que no es como se está planteando el asunto. Por eso, de ahí parto. ¿Sí? Así se debe partir y así partían los filósofos. No es negar por negar. Uno afirma, aunque no tenga conocimiento, aunque sea un ignorante, esto es así, el otro, no, pues sí te creo, y otro, no, yo digo que no, y pues no, ¿y por qué dices que no? Pues porque no. Entonces, pues no se llega a nada concreto de conclusiones precisas, racionales. Entonces el que niega, igual, lo niego, ¿por qué? Y te pruebo. Lo estoy negando porque conozco y porque lo puedo probar. Entonces, no es negar, es probar lo contrario. Te están planteando un tema que no estás de acuerdo, ¿sí? Entonces, rebátalo con información que tú tienes, que consideras verdadera y que sí estás de acuerdo. Pero entonces tienes que dar los argumentos precisos para demostrar y que sean verdaderos de que el otro realmente está falseando las cosas. ¿Sí? Si no tienes los elementos, bueno, pues no crees en él, pues dejarlo en la duda, decir, pues no, yo voy a ver, dejarlo pendiente, no aceptar ni negar, ¿verdad? Dejarlo en veremos. Si me interesa comprobarlo, si me interesa el tema, buscaré la explicación, porque ese es el paso, buscar la explicación. Y luego decirle, a ver, mira, tú afirmaste esto, yo aquí tengo esta evidencia, o tenías la razón, ya comprobé que tenías la razón. Esos son los procedimientos, más o menos, para obtener un conocimiento verdadero. Entonces los filósofos es lo que querían, ¿no? Conocer, tener la verdad de las cosas, que cuando alguien les hablara de algo, no los hicieran tontos, ¿sí? No los bailaran, por decirlo así, ¿verdad?
¿sí? No los llevaran a hacer cosas que no eran convenientes, porque pues el otro está afirmando una cosa que consideran verdad, y como yo no tengo la base, bueno, pues acepto, ¿verdad? Todos los filósofos por eso eran amantes de la filosofía, amantes de la sabiduría. En aquel tiempo la sabiduría era tratar de conocer, buscar la explicación de las cosas. Y buscar explicación quiere decir intentar tener un conocimiento más preciso de eso, de ese fenómeno, de ese objeto que estoy mirando, de lo que me están hablando. Acercarme a la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces eso era la sabiduría. En aquel tiempo, aunque con errores, pero se avanzó en ciertos conocimientos. No toda la verdad, pero ya era verdad, algo de verdad, y en eso se enfocaba, ¿no? No una creencia per se, por solo fe, una creencia demostrada con evidencia probada, verificada, precisada, ¿sí? Entonces con la seguridad de que, sí, conozco este tema, conozco este objeto, conozco esto, o lo medio conozco, ¿no? Como dijo Sócrates, ¿sí? Como dijo Sócrates, pues el conocimiento estaba muy raquítico en aquel entonces. Por eso dice, yo solo sé que no sé nada, porque se trataba de buscar explicaciones de muchas cosas y no encontraba la explicación. Sin embargo, veía que había otros que a pesar de que estaban en la misma situación o peor, afirmaban conocer y afirmaban las cosas como verdaderas, ¿no? Por eso Sócrates, pues esos canijos creen que conocen. No dicen que saben, pero no saben. Y están peor que yo, porque yo, cuando menos sé que no sé nada, ¿no? Él ya se había racionalizado de acuerdo a las preguntas que se hacían, ¿no? ¿Cuánto conocimiento tengo? Pero cuando menos no afirmo cosas que no son concretas, no son verdad, que no tengo precisas. Y ya había llegado a la conclusión de que todo eso que se trataba de explicar, pues no había logrado la explicación, por lo tanto dice, pues sigo en las mismas casi, ¿no? Ese fue el sentido quizás de lo que afirmó Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Porque era superior él, se decía cuando menos tenía una ventaja sobre el demás, porque cuando menos él se había dado cuenta, o no había caído en la prepotencia de decir, no, pues que yo sé, y así es, sabiendo que no sabes, ¿no? Sabiendo que, pues no sé, pero pues para el otro que lo quiero manejar le digo que sí sé, o etcétera, o simplemente para darme baños de sabiduría, ¿no? Baños de sabiduría, pues sí, así es. O igual, ¿no? Porque, pues, simplemente ante la ignorancia se creía que esa era la verdad. Al no encontrar explicaciones, pues llegaba a una situación sin tanta evidencia, pero a una conclusión, decir, pues así es, así debe de ser. Entonces así debe de ser, bueno, sin estar ese otro lado, ¿no? Sin maleficio de nada, pero pues como yo no encuentro, pues voy a creer que así es. Pero entonces te estás engañando porque no tienes la seguridad de que así es, ¿sí? Y tu impotencia está obligado a creer que así es, a decir, bueno, voy a aceptar, más bien a aceptar, ¿sí? La impotencia te lleva, desde que no conoces, te lleva a mejor aceptar y a dejarle ahí el asunto, ya no martirizarte más y decir, bueno, pues es que debe ser así, pero sin algo exactamente explicado, ni racionalizado, ¿no? Ni precisado, de una verdad que a lo mejor podría ser verdad, pero quizás no sea verdad, media verdad, pero no tienes la precisión. Y sin embargo la afirmas, ¿no? Como verdadera ya, al 100%. Y por eso Sócrates
En relación a eso, bueno, de Sócrates, bueno, pues yo cuando menos estoy en otro nivel porque pues no me doy cuenta de que no sé nada, ¿no? Ya, o sea, ¿sí? Yo sí sé, tengo las pruebas, quizás decían, ¿no? Que no sé nada. En nada, digo, en términos filosóficos, ¿no? Porque a lo mejor conocía, obviamente tenía que conocer algo, en aquel tiempo todo era muy pequeño, muy parcial el conocimiento, ¿no? Demasiado raquítico, pero pues los filósofos conocían más que otras personas por la misma situación, como ya decíamos, de su actividad racionalizar. Quizás muchas cosas no las podían demostrar porque no había la herramienta, pero se acercaba mucho, y la historia ahí está, se acercaron a muchas cuestiones, como la cuestión del átomo, ¿no? No lo pudo demostrar Demócrito en su tiempo, pues más que afirmar, pero la racionalidad que lo llevó prácticamente estaba en una situación, no la verdad completa, obviamente, porque sabemos que el átomo no es indivisible y que tampoco es 100% como lo planteó, pero había un cuarto, por decirlo, digamos, no un cuarto de verdad, había algo de verdad, ya, pero encaminado a la verdad, que no la había podido descubrir toda porque no tenía los medios, ¿no? Y los medios se han dado hasta muy después. Pero de ahí se partió. Algo conocía Sócrates entonces también, pero obviamente pues él, la mayoría estaba en pañales, estaba por los suelos, y él aceptaba eso. Y por lo tanto ahí su cuestión superior de sabiduría, porque él aceptaba. Yo solo sé que no sé nada. Los demás creen que saben y dicen que saben, pero pues yo veo que están igual que yo, no saben. Todo lo que está planteando es contradictorio, es negativo, si la mayor parte de lo que plantean, sin embargo dicen que saben y afirman que saben. Entonces están en error, ¿no? No saben que no saben. Y yo sí sé que no sé nada. Así lo planteó Sócrates, ¿no? Aceptaba racionalmente, genuinamente, ¿sí?, su nivel de conocimiento de las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, he ahí lo importante de la filosofía. Por eso la filosofía